Ahora vamos a continuar, ¿sí? Con lo que es el método del área tributaria, que es el que vamos a utilizar para hacer el predimensionado de columnas. Vuelvo y le repito, esta fase de predimensionado es importante no solamente por el hecho del predimensionado en sí mismo, sino porque ya también nos da órdenes de magnitudes. Cuando entramos en una edificación, cuando comenzamos un diseño arquitectónico, cuando comenzamos una construcción de cuáles son las dimensiones óptimas para una edificación con tales o cuales luces, dependiendo su uso, ¿sí? Bueno, como les decía, el método de predimensionado de columnas que vamos a utilizar es el método del área tributaria, y este método se utiliza esta fórmula. No confundan que el método del área tributaria, el área tributaria no es esta área que está acá. Esta área que está acá es el área que vamos a conseguir en centímetros cuadrados de la columna, que depende del lambda, que es un factor de planificación por efectos del sismo, depende de la carga en kilos o en toneladas que baja por ese eje de columnas, depende de n, que es un factor de amplificación por los efectos del momento, y depende de F'C, que es la resistencia cilíndrica especificada del proyecto, la resistencia que especifica el calculista en las láminas y en la memoria técnica. Sí, cuando habla del área tributaria es ¿por qué? Porque nosotros acá vemos que esta columna esquinera tiene un área tributaria que es este rectángulo que está acá. Sí, que ¿de dónde sale? Bueno, esta columna agarra la mitad de la carga de esta luz, o sea, de la mitad de estos 380, de la mitad de estos dos ejes, que no es 380 específicamente, de la mitad de esta luz, de la mitad de la distancia entre este eje y este eje, es de esta columna la que toma las cargas, y lo mismo pasa para este caso. Lo mismo pasa por una columna perimetral, agarra la columna de la mitad de la separación entre estas dos columnas, lo mismo con esta, agarra la mitad de la carga entre la separación de estas dos columnas, y en esta dirección hace lo mismo, agarra la mitad de la carga entre la separación de estas dos columnas. Entonces su área tributaria es esta que está acá. Y para la central es mucho más grande, ¿sí? El factor lambda, que es el factor de amplificación de momento, afecta menos las columnas centrales porque al estar en el centro, los efectos rotacionales de la planta y el efecto de empuje, la columna central lo siente mucho menos, la perimetral quizás lo sienta más que la columna central, pero está acompañada por columnas de perímetro y también hay que considerar el hecho que esta columna perimetral acá, cuando el sismo empuja, tiende a levantar y esta tiende a empujar, entonces es como que las perimetrales se encuentran afectadas en mayor o menor medida dependiendo de qué lado del sismo o de qué lado de la carga horizontal se encuentre. Y las esquineras, bueno, es mucho más grande por el efecto de que está, bueno, de aquí para allá no hay nada, y entonces está ella sola ahí, los efectos rotacionales también los absorben mucho, son las que están más alejadas del centro de la columna. Entonces, este factor de amplificación, que después le voy a dar una modificación de esta fórmula para los que están en los países o los que están en un área donde el sismo no es tan importante. ¿Sí? Eh, bueno, eso por acá. Y los efectos de amplificación por efecto de momento, bueno, porque acá hay unas vigas, y acá hay unas vigas que llegan con unos momentos, y esos momentos afectan a las columnas, momentos flectores que afectan a las columnas. Las centrales son columnas que tienen que estar bastante equilibradas, porque bueno, el momento de esta columna generalmente se equilibra con una buena parte del momento, el momento de esta viga, perdón, generalmente se equilibra con una buena parte del momento de esta viga, lo mismo con esta que está acá. Entonces, por eso este número es más grande. Al ser más grande, este resultado va a ser más chico. Con la perimetral, este momento de esta viga no está equilibrado porque no hay viga de este lado, pero en esta dirección sí. Entonces, por eso este número es, por eso, perdón, hablo, este número es el intermedio, y la esquinera es el número más chico. Al ser el número más chico es el que hace que este número sea más grande, y es porque no hay equilibrio de momento, porque la viga que llega a este costado no tiene una viga con que compensar buena parte de ese momento, y la viga que llega de este lado no tiene otra viga de este lado con que compensar ese momento.
Ya conocemos lambda, porque esto lo vamos a conocer. ¿Por qué? Lo vamos a conocer porque sabemos si nuestra columna es de central, si es perimetral, si es esquinera. Y entonces vamos a seleccionar los coeficientes que apliquen. Esta resistencia cilíndrica la conocemos porque sabemos que vamos a usar un hormigón de 300 kilogramos por centímetro cuadrado, H30, o de H25, 250 kilogramos sobre centímetros cuadrados, 25 megapascal. El problema ¿dónde está? En conseguir este valor de PG. Esa es la tarea que tenemos. Conseguir el valor de la carga. Les repito, en la clase de ejercicio acuérdenme de especificarle cómo podemos modificar esto para las áreas que no son activamente sísmicas, que es básicamente suprimiendo el valor de lambda, no lo vamos a usar, y este valor de PG lo vamos a modificar, ¿sí? Bueno, siendo así, la tarea está en conseguir el área tributaria, que ya sabemos, porque estos ejes van a tener dimensiones y nosotros vamos a poder conseguir el área, el ancho, el largo y el ancho de esta área. Y el valor de PG no es más que el área tributaria, esta área tributaria, o el área tributaria de la esquinera, o de la perimetral, o de la esquinera, multiplicado por, que multiplica a la carga muerta de la D que sale en la norma, de muerta, más la carga variable o la carga de uso, life, L de life en la norma, más, fíjense que esto no multiplica el área, más, independientemente del área, el peso propio de los elementos que llegan de la porción. Vamos a considerar la mitad de esta viga, la mitad de esta viga y toda la columna que está por encima de esta columna, el peso propio de esos elementos. Porque acá en la carga muerta vamos a considerar la carga permanente, son las terminaciones, los elementos como losas, paredes y tabique. Cielo raso si lo hubiese, mobiliario que sea con una muy alta tendencia de no moverse, a pesar de que dice la palabra mobiliario es móvil. Pero bueno, si tiene una alta tendencia de no moverse, sería responsable considerarlo dentro de la carga permanente. Y la carga variable, que la vamos a sacar de distintas expresiones, tablas que hay, ¿no? La carga de uso, esto es lo más normado que hay dentro de la ingeniería. Hay un punto a destacar. Si nosotros tenemos que multiplicar PG por el número de pisos por encima de la columna. Es decir, nosotros comenzamos predimensionando la columna de planta baja y entonces tenemos que considerar todo esto por la cantidad de pisos que haya por encima de esa columna. Sustituimos en la fórmula y vamos a encontrar un área. Esa área, si esto lo metemos en kilo por centímetro cuadrado, esto en kilo, pues esto es adimensional, no tiene unidades. Vamos a conseguir en centímetros cuadrados. Asumimos uno de los lados y despejamos el otro. Pues área es A por B. Asumimos un lado, el lado A, y encontramos el lado B. Y después redondeamos, ¿sí? A múltiplos de una pulgada de 2,5, 25, 27 y medio, 30, 32 y medio, 35. En algunos lugares se hace así. En algunos lugares, y generalmente se hace así, porque no hablas de 5 en 5 y hablas de 2 y medio, 2 y medio. Eso tiene una explicación muy sencilla que yo lo descubrí hace poco, y es que la madera viene en múltiplos de pulgada. Los anchos generalmente vienen en múltiplos de pulgada. Entonces, si tú tienes una cara de 35 y tienes una tabla de 35, bueno, esa tabla, para emparejarla con la tabla de la otra dirección, te roba 2 veces el espesor de la tabla de 1 pulgada. Entonces, bueno, ya no te queda el área efectiva de la tabla de 35, sino de 30. Eso lo vamos a ver en la parte práctica del ejercicio. Como verán, es lo más sencillo de diseñar o de predimensionar, es la columna. Es bastante práctico y el problema se resume a encontrar estos valores de carga muerte y carga variable. ¿Sí? Para lo cual viene este siguiente punto, que lo voy a meter dentro de este mismo video para que no sean tantos videos,
que es el tema de análisis de carga de una losa, que va a estar asociado, las cargas que tienen las losas, generalmente son estas cargas que vamos a meter aquí. La carga variable que la vamos a sacar de unas tablas y las cargas muertas, que son cargas que tienen que ver con la terminación. Yo acá les coloqué algunas de las normas, la norma de acciones mínimas